Buenas, quienes se dirigen a ustedes, Yorky Romero González, Samantha Vela Rosa Reyes, quienes le estaremos desglosando el tema relativismo cultural. Pero antes de, estaremos respondiendo las siguientes interrogantes. ¿Qué es relativismo? Bueno, el relativismo tiene su origen en la antigua Grecia y se identifica principalmente con los sofistas. Estas eran aquellas personas que ajustaban su realidad a su necesidad. Se dice que la realidad es relativa al sujeto, es decir, que los agentes que le rodean en realidad al sujeto serán los que le den su conocimiento o su criterio del conocimiento. Por ejemplo, lo que le rodea puede ser la lluvia o el sol, y de acuerdo a eso el sujeto va a tomar una actitud. ¿Qué es la cultura? Bueno, esta hace referencia a la creación humana, a los conjuntos de valores, ya sean creencias, objetos materiales, la religión y las costumbres generales de nuestra sociedad. Una vez definidos estos conceptos, vamos a entrar al relativismo cultural. En distintas tribus del continente africano es normal la poligamia, es decir, tener varias mujeres es algo común, pero si nos trasladamos al continente americano, la poligamia es visto como algo inmoral. Lo más común es la monogamia, tener una sola mujer. A lo que nos lleva a preguntar, ¿qué es bueno y qué es malo? Esto es lo que nos indica el relativismo cultural, de que no existe algo absoluto, que no existe algo bueno o algo malo. El relativismo cultural nace en el siglo XX. Es una corriente antropológica que surgió como propuesta del antropólogo Frank Boas, el cual redefinió la antropología y el concepto de cultura de este tiempo, que se encontraba fuertemente influenciada por la corriente darwiniana. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento, el cual consiste en entender las bases culturales distintas a las nuestras y ponernos en el lugar del otro. ¿Saben qué me parece muy interesante? De cómo diferentes culturas tienen códigos morales distintos. Miren, la moral difiere en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a costumbres aprobadas por la sociedad, obviamente. Sobre la lectura, decía Darío, este rey de la antigua Persia, que se sintió intrigado por la brevedad de diferentes culturas que encontró en sus viajes. Entre esos viajes hubo uno que me pareció muy intrigante, que son dos culturas muy distintas, poco parecidas. Les cuento. Había descubierto una tribu de la India y otra cultura de los griegos. La cultura de los indios, de la tribu de los indios, estos tenían la costumbre de comerse los cadáveres de su padre, mientras que los griegos preferían la cremación y consideraban la pira una funeraria común y corriente, o sea, natural y adecuada para sus muertos. Un poco loco, ¿verdad? Pero debemos de respetar las culturas de los demás países y de su sociedad. Para diversos pensadores, esta observación de diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Está parecido ser la clave para entender la moral, la idea de verdades universales en ética. Dicen que es un mito. Las costumbres de diferentes sociedades son todo lo que existe. No puede decirse de estas costumbres que son correctas o que son incorrectas, pues que esto implica que nosotros tenemos un criterio independiente de corrección e incorrección con lo que podemos o lo que pueden ser juzgadas. Pero no hay tal criterio independiente de cada criterio que está ligado a diversas culturas.
Bueno, el código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de la sociedad. Es decir, si el código moral de una sociedad dice que una cierta acción es correcta, entonces esa acción es correcta. Por lo que esto dentro de esa sociedad es así. Pero es una pura arrogancia, por así decirlo, de nuestra parte tratar de juzgar otras conductas de un pueblo, de otra cultura, porque debemos de adaptarnos a su cultura y a sus criterios de su sociedad. Otro ejemplo, con base a las necesidades de las culturas, son los esquimales. Ellos hacían infanticidios a las niñas cuando nacen siendo mujeres, dependiendo de la cantidad que hayan. Si tienen, por ejemplo, 20, ellos matan 10. Lo pueden hacer perfectamente sin ningún tipo de prejuicio social. Pero ellos tienen los mismos valores que nosotros tenemos, como el valor a la vida, el valor a nuestros abuelitos, entre otras cosas. ¿Y por qué ellos hacen esto? Bueno, según el argumento de ellos, como los hombres son los que casan y trabajan y tienden a morir más jóvenes si hay muchas mujeres, entonces, ¿qué pasaría con la economía? Va a bajar y por eso ellos realizan este tipo de actos. Tal vez la necesidad de ellos era que no tenían suficiente economía y como los hombres trabajan y cosechan, las mujeres no la veían como algo muy útil en este tiempo. También otro acto que ellos cometían era que si iban a visitar, ellos podían tener varias mujeres y si iban visitantes como un acto de amabilidad, les ofrecían sus mujeres. Es una cultura muy interesante y lo que nos indica el relativismo o nos propone que al momento de yo ponerme a analizar culturas diferentes a la mía o a un individuo, debo de plantearme preguntas de por qué esa cultura comete tal acto y así poder llegar a poder encontrar explicaciones, encontrar esa respuesta que yo tanto busco sobre esa cultura, siempre siendo cuidadosa o cuidadoso en no juzgar esa cultura ni criticar esa cultura. Esto es lo que nos indica el relativismo cultural. Además de otras cantidades de costumbres que en nuestro país son muy mal vistas y que ni siquiera se podrían coincidir. Esto gracias a que nuestra sociedad tiene código moral diferente a esta, lo cual nos haría llamarlos como primitivos o atrasados, incluso como inmorales. Pero estamos lejos de esto, ya que para ellos es normal este tipo de acción. Suponer que la ética y la moral que manejamos actualmente ha sido la misma para todas las sociedades, pueblos y culturas sería algo ingenuo de nuestra parte, ya que ésta se ha ido construyendo y transformando dependiendo de la cultura y las sociedades. Ahora tenemos un interrogante, la cual es: ¿el relativismo cultural es peligroso para la sociedad? Bueno, nosotras consideramos que esto significa juzgar a otras culturas, juzgar a otros pueblos, la cual nosotras como residentes de otros países, de otros pueblos, debemos de tener respeto a sus opiniones, a sus culturas, a sus diferentes costumbres de sus países, porque si no se desataría problemas. Sabemos que en otros pueblos y países, al tener diferentes culturas, hay veces que nos chocan un poco, pero siempre y cuando debemos de tener en cuenta y respetar los criterios, las opiniones y las diferentes culturas de estos países y pueblos, ya que pueden ocasionar problemas entre ellos. Y por eso lo adecuado es respetar cada cultura de la sociedad. En el libro de James Rachel podemos ver varios ejemplos de cómo el relativismo cultural afecta a personas y a distintas sociedades. Si tomamos en serio el relativismo cultural de distintas épocas que han transcurrido, tendríamos que defender pensamientos culturales como lo que eran los nazis,
el infanticidio, la mutilación de órganos femeninos, que para ellos era algo normal, pero que no se debían hacer porque estaban privando de derechos, como lo que era el derecho a la vida, el derecho a elegir, entre otras cosas. Entonces, tendríamos que vivir en constante miedo o que te maten solo porque esa persona le nació. De ser así, deben existir ciertas reglas o normas independientemente de las culturas o las sociedades. Normas generales como el derecho a la vida. Este es uno de los ejemplos que nos muestra el libro del por qué el relativismo cultural en absolutismo es imposible. Cualquier conclusión se puede sacar sobre el tema relativismo cultural. Es que no se puede aplicar el relativismo cultural por lo menos completamente, porque sí es cierto que se deben respetar ciertas creencias, ciertas culturas o ciertas tradiciones. Ahí el relativismo cultural deja de ser relativismo porque ya depende de ciertos valores universales. Si es correcto o no es correcto en cierta sociedad independientemente en la que ésta se encuentre. Hasta aquí nuestros argumentos sobre el tema relativismo cultural. A continuación le dejamos una interrogante.